Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios le bendiga, hermana Silvia. Ahorita comenzamos, mi hermana. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados. Ya vamos a comenzar. Denme un par de minutitos a ver si alguien más se conecta. Amén. Bendito sea Dios. Dios le bendiga también, hermana Silvia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Parece que ya hay por ahí 3 personitas, aunque nada más alcanzó a ver a la hermana Silvia. Ya está también ahí nuestro hermano Pastor Juan José de León. Dios les bendiga. Muy buenos días, por misericordia del Señor. Una vez más estamos aquí, un lunes más, empezando la semana con la bendición del Señor. Ayer nos gozamos en el culto evangelístico por la tarde. Les saluda su hermana en Cristo, Keila Solís. Les enviamos saludos desde acá de Las Vegas, Nevada, hasta donde llegue este mensaje, ¿verdad? A veces nos miran de allá de México, de Zacatecas, donde soy yo. A veces nos miran de Ciudad Juárez, donde crecí. Donde sea que vaya a llegar este mensaje, mis amados, esperamos que sea de bendición. Lo hacemos con mucha reverencia, ¿verdad? Y con temor, haciendo todo lo posible que lo que digamos aquí sea basado en la Biblia, ¿verdad? Porque nuestra propia humanidad no tiene mucho que decir, mis amados hermanos, pero la palabra de Dios siempre tiene mucho para decirnos. Así que aquí estamos, 24 de mayo, lunes. El mensaje de hoy justo lo acabo de terminar. Siempre digo que tengo toda una semana para prepararlo, pero por alguna razón u otra siempre se me queda para el domingo por la mañana, para el lunes por la mañana, pero lo importante aquí es que el Señor tiene misericordia y siempre me da algo para exponer. Gloria hacia el Señor. Así que la meditación de hoy la tenemos en Mateo, capítulo
21. Dios le bendiga, hermana Wendy. Qué bueno verla y saludarla, ¿verdad? El mensaje de hoy le hemos puesto por nombre: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Para nosotros que de pronto, ¿verdad? Andamos un poco bajos de fe, ¿verdad? Debido a las circunstancias somos débiles, ¿verdad? Pero el Señor nos va a hablar esta mañana en base a su palabra. Primero me ha ministrado a mí, ¿verdad? De acuerdo a mis necesidades, y a partir de que me ministra a mí, va hacia allá. Así que disponga su corazón, disponga todo su ser para atesorar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Nuestro versículo clave es Mateo capítulo 21, el versículo 22. Si pudiera tomar su Biblia y ir siguiendo la lectura junto conmigo, sería una maravilla. Pero sé que algunos están cocinando, otros desayunando, otros haciendo sus quehaceres, otros trabajando. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos mantenemos ocupados y no estamos de ociosos. Así que si no puede agarrar su Biblia, no importa, yo le voy a estar leyendo. Solamente prepare ese oído y disponga este corazón a recibir lo que Dios nos va a hablar esta mañana. Amén. Así que sin más preámbulos, ¿verdad? Gloria a Dios por los que ya están ahí pendientes de la palabra. Y primeramente Dios, se van a ir agregando más. Uno, le pido a Dios que el Señor me dé para escuchar su mensaje completo. Uno que sea edificado con su palabra, para mí es más que suficiente. Así que vamos a leer el versículo clave para entrar en oración y que sea Dios dirigiéndonos en esta mañana y que el Espíritu Santo tome el control del tiempo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo me ayude con estos nervios. Perdóneme si de repente me como las palabras o las letras, ¿verdad? Porque me gana el nervio, aunque aquí no haya nadie, esto para mí es importante y me pongo nerviosa todavía. Así que el versículo 22 de Mateo 21 dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Se los leo nuevamente. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Si puede, acompáñenme y pónganme en oración, mis amados hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, tú eres mi fortaleza, Padre. Tú eres mi refugio, Señor. Tú sabes bajo qué circunstancias me presento delante de ti, mi Rey. Ante ti no hay nada oculto, Padre bueno. Yo me pongo en tus manos en esta mañana, pidiéndote que seas tú, Padre, hablando, Señor, a través de mis labios, que todo lo que vaya yo a decir, Señor, sea inspirado por tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que unjas cada una de mis palabras, Señor, que no sea mi humanidad hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo haciéndose sentir, Padre, a través de este mensaje. Me pongo en tus manos, Señor, reconociendo que estoy falta de conocimiento, que estoy falta de sabiduría, Señor, pero hay un corazón dispuesto a servirte, Señor. Amplíame el mensaje, Señor, y sé tú hablando al corazón de mis hermanos que van a escucharlo. En el nombre poderoso de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar. Les leo nuevamente. El versículo clave es: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. El mensaje se llama ¿hay algo imposible para Dios? Es una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Para poder entender y ver cómo llegamos a este versículo, vamos a leer el contexto para poder entender y para poder ver cómo es que llegamos a esta afirmación que nos hace Jesús, ¿verdad? Para eso voy a leerles completo de lo que es Mateo 21 del 18 al 22 para poder entender cómo es que llegamos a este versículo. Dice el versículo 18. Vamos a estar hablando o arrancando de lo que es la maldición de la higuera estéril. A partir de ahí, dice el 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo:
nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y llegamos al verso clave: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria sea el Señor. Es así como llegamos a este versículo. Entonces, ¿cuántas cosas, mis amados hermanos? ¿Cuántas cosas, cuántas maravillas, cuántos milagros vieron los discípulos durante el tiempo que caminaron junto con Jesús? Fueron muchos, ¿verdad? En este caso nos dice la Biblia que los discípulos estaban maravillados al ver que esta higuera se secó enseguida después de lo que Jesús le dijo. Y Jesús les dice que no solamente podrían hacer esto con la higuera, sino que si le dijeren al monte: quítate y échate al mar, esto sería hecho. Gloria al Señor, gloria sea al Señor. Así que si en aquel momento ya era impresionante para los discípulos lo que estaban viendo con sus ojos naturales, ¿verdad? Si en aquel momento para ellos fue impresionante ver cómo aquella higuera se secó de inmediato, ¿cómo estarían de maravillados los discípulos? Y al escuchar decir a Jesús que aquel monte podría echarse al mar si ellos lo pidieran. Imagínense la cara de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no echar a volar la imaginación o imaginar que fuimos nosotros en ese momento quienes estuvimos ahí presenciando eso con Jesús? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué tan impresionados estaríamos nosotros? Si ya fue algo maravilloso, algo impresionante, algo increíble ver que aquella higuera se secó al instante. Imagínense, ¿verdad? Imaginarse, decirle a ese monte: échate al mar. Y que esto pasara, eso fue lo que Jesús les dijo que ellos podían hacer. Pero hay dos cosas que Jesús les menciona para poder llegar a hacer esto. Hay dos cosas muy importantes en este mensaje. Jesús les dice en el versículo 21 que si tuvierais fe y no dudares, tener fe y no dudar. Si tuvieres fe, esta palabra tan corta que son solamente 2 letras, pero una palabra tan chiquita, pero tan poderosa al mismo tiempo, ¿verdad? Todos sabemos que la fe es creer aún en lo que no estamos viendo. Es muy fácil creer en lo que nuestros ojos pueden ver, ¿verdad? Pero la fe es creer en aquello que no estamos mirando. Creer en que puede suceder aquello que ante el ojo del hombre, ante el ojo humano, pudiera ser imposible. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, la seguridad de lo que estamos esperando y la convicción, el estar convencidos de que puede suceder aquello que aún no estamos viendo. Creer y estar convencidos de que lo que estamos pidiendo puede llegar a suceder. Eso es la fe. Puede pasar, que esto puede pasar aunque nuestros ojos naturales todavía no lo vean, ¿verdad? Eso es la fe. Pareciera para muchas personas algo imposible. Jesús les dice: si tuvieren fe y no dudaren, si tuvierais fe y no dudares. La duda es no estar totalmente convencido de que alguna cosa pueda llegar a realizarse. Eso es la duda. Entonces les está diciendo: si tuvieran fe y si no dudan. La duda es estar, no es tener la convicción, no es estar convencido de que algo puede pasar, es estar dudando. La duda puede ser de gran estorbo, mis amados, para nuestra vida espiritual, incluso para nuestra vida cotidiana. El vivir con duda
sobre alguna persona, vivir con dudas sobre tu esposo, sobre tu esposa. Eso es algo que te estorba y es algo que te roba la paz, ¿verdad? Que no te deja estar tranquilo por aquella duda que tú tienes. La duda nos hace vacilar, nos hace jugar entre dos pensamientos y definitivamente nos termina robando la paz, la duda. Entonces, en conclusión, la duda es inseguridad, es no creer en algo, no estar seguros de algo. Entonces Jesús les dice, si tuvieren fe y no dudaren, les dijo a sus discípulos. Y aplica también para nosotros, ¿verdad? Porque en aquel momento esto era dirigido a los discípulos, pero ahora lo podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces Jesús les dice a ellos y en este momento nos está diciendo también a nosotros, por encima de lo que sea que estemos pasando, ¿verdad? Apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida. Jesús les dijo a ellos y nos está diciendo a nosotros en este momento. Si tuvieran fe y no dudaren, ¿verdad? Entonces aplica también para nosotros. En otras palabras, si tú crees y tienes la seguridad y le dijeras a este monte, quítate y échate al mar, esto será hecho, gloria al Señor. Y no solo eso, les dice y nos dice también a nosotros en el versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Pongamos atención a este versículo que es tan corto, pero que tiene tanto que decirnos, mis amados hermanos. ¿Cuántas necesidades tenemos cada uno de nosotros? Si hay algo seguro, ¿verdad? Es que todos pasamos por dificultades. Ninguno está exento de problemas, todos tenemos necesidades. Algunos más fuertes que otros, ¿verdad? Algunas cargas son más ligeras de sobrellevar, algunas son más pesadas. Pero todos pasamos por diferentes dificultades. ¿Cuántas peticiones le hemos hecho a Dios de manera personal? ¿Cuántas peticiones tenemos presentadas ante el altar de Dios? ¿Estamos orándole a Dios por esas necesidades? ¿O en qué o en quién hemos puesto nuestra fe? Si no es a Dios, si no es con Dios con quien nos desahogamos, si no es a Dios a quien le exponemos nuestra necesidad, si no es a Él, entonces ¿a quién se lo estamos exponiendo o a qué se lo estamos exponiendo? ¿Cómo es que pedimos, apartamos un tiempo para estar a solas y entrar en comunión con Dios? ¿O cómo es la manera, de qué forma yo estoy pidiéndole a Dios por mis necesidades? Estamos apartando cada uno de nosotros un tiempo para orar y poner nuestras peticiones en la presencia de Dios. Estamos separando un tiempo al día, una media hora, unos 20 minutos, una hora, para pedirle a Dios como debe de ser. Nos estamos encerrando, nos estamos apartando en nuestro altar para exponerle a Dios nuestras necesidades. ¿O de qué manera estamos pidiéndole a Dios? ¿O es que andamos nada más realizando nuestros deberes y entretenidos en nuestras ocupaciones, solamente repitiendo, Dios ayúdame, nada más de nuestros labios hacia afuera? ¿O es que separamos un tiempo al día para encerrarnos a solas y platicar con Dios, ya muy aparte de todos nuestros quehaceres? ¿De qué forma estamos pidiéndole a Dios por nuestras necesidades? Porque aquí nos dice muy claramente la palabra, lo que pidieres a Dios en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo que pidieres, ¿cómo, mis amados hermanos? ¿Cómo nos dice la palabra? Lo que pidieres, ¿cómo? Lo que pidieres en oración. Esa es la palabra clave para nosotros, ¿verdad? Que
prestar mucha atención a cada una de las palabras y pedirle a Dios que nos ayude y nos abra el entendimiento para poder captar estas pequeñas cosas y poder poner atención y buscarle a Él como debe de ser. Lo que pidieres en oración. Hay que estar en comunión con Dios, mis amados. Hay que estar en continua comunicación con Dios. Y lo más importante aquí, mis amados, hay que creer en Él. Sin dudar que Él puede hacer algo por nosotros. Si creyeres y no dudares, ¿verdad? Hay que creer sin dudar que Él puede obrar en nuestra vida. Hay que creer sin dudar que Él nos está escuchando, mis amados. Hay que creer en lo imposible. Probablemente estemos pasando alguna situación que aparentemente es imposible, ¿verdad? Que vaya a tener solución. Pero recuerde, mi amado hermano, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Gloria sea el Señor. Jeremías 32:27 nos dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nos está preguntando Dios en esta mañana. Se los leo nuevamente, Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo sé la necesidad que estoy viviendo, no sé la necesidad que ustedes están viviendo, pero Dios en general nos hace esta pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bendito sea el Señor. Lucas 1:37 nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea el Señor. Jeremías 32:17 nos dice: Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Bendito sea el Señor. Lucas 18:21 dice: y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Bendito sea el Señor. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 1:37 nos dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Dios nos responde a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Durante nuestro caminar dentro del Evangelio, mis amados hermanos, ¿cuántas veces ha contestado Dios nuestras peticiones? Durante los años que hemos estado congregándonos, que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios, ¿cuántas veces hemos podido experimentar y hemos podido ver que Dios contesta nuestras oraciones? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos? Por ejemplo, la primera vez que Dios me contestó a mí en base a la necesidad que estaba viviendo, después de obtener la respuesta de Dios, duré como en un estado de shock varios días, porque yo era nuevita en el Evangelio. Justamente estaba apenas aprendiendo sobre mis clases, sobre la doctrina. Estaba tomando mis clases para el bautismo y apenas estaba iniciando, ¿verdad? Apenas iba a dar el paso para bautizarme. Y cuando uno llega al Evangelio, que uno no nació dentro del Evangelio, llegamos a veces con muchas heridas, llegamos maltratados, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión estaba en el altar y yo le decía a Dios cómo quisiera que alguien me abrazara. Había un vacío en mí, había una necesidad en mí. Llegué muy lastimada y había mucha soledad dentro de mí. Y le decía a Dios en el altar, ahí llorando, le decía: Señor, cómo quisiera que tú me abrazaras. Como quisiera que tú me consolaras, como quisiera yo que tú estuvieras aquí. Y en la oración final, ¿verdad? Desde la parte de atrás se levanta una hermana y me habla y me dice, ahí en el altar me dice el Señor que aquí está tu abrazo. Y ella abrió sus brazos y me dice: mi niña, ven y descansa en mí.
Eso para mí fue algo impresionante, porque esta persona que llegó a ofrecerme ese abrazo no tenía nada que ver conmigo. No sabía lo que yo estaba pasando, ella no conocía mis necesidades. Al único que yo le estaba pidiendo un abrazo, al único que yo le estaba pidiendo consolación era al Señor. Y para mí fue algo increíble, fue algo impresionante, que Dios me contestara y que me enviara a una persona específicamente a darme ese abrazo que yo estaba necesitando. Entonces esto para mí fue algo increíble, porque yo en sí sabía que Dios existía. Durante mi vida me habían hablado de Dios. Cuando yo nací, en mi familia se congregaba, tenía conocimiento de que Dios existía. Pero luego fueron muchos años de que anduve, mi familia se dejó de congregar cuando yo tendría como algunos 4 años. Entonces apenas, sí me acuerdo de alguno que otro corito, de un libro de historias bíblicas que andaba por ahí por la casa. Entonces había muchas cosas que yo ignoraba y que aún todavía ignoro, ¿verdad? Porque estamos en el camino, estamos aprendiendo. Pero esa fue la primera vez que el Señor me contestó, el Señor me mandó mi abrazo con una persona que no tenía nada que ver conmigo. Yo duré días llorando, 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 sintiendo aquello. Para mí fue impresionante, pero ahí me di cuenta que el Señor nos escucha, que el Señor atiende nuestras necesidades y que clamamos a un Dios que sí nos escucha, que sí nos cuida y que sí nos pone atención. Gloria al Señor. Esta fue la primera de muchas otras peticiones que Dios me ha contestado. Bendito sea el Señor. Yo sé que esto es un testimonio personal y que para muchos podrá no tener importancia, pero esta ha sido la manera en que como yo he ido conociendo el poder y la misericordia de Dios. Es algo pequeño, pero las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestra vida comienzan por algo pequeño. Es con estas pequeñas cosas que comenzamos a ver y que comenzamos a conocer el amor de Dios. A través de las pequeñas cosas, ¿verdad? No querramos venir al Evangelio y desde el principio empezar a ver cosas grandes, desde el principio empezar a ver grandes milagros. No, esto es de ir conociendo a Dios poco a poco. El Señor poco a poco nos va mostrando su misericordia y poco a poco vamos creciendo en la fe. Gloria sea el Señor. Poco a poco, a través de las pequeñas cosas, es que lo vamos conociendo a Él. Desde lo poco, desde lo pequeño, el Señor nos va escalando hasta llegar a conocer el gran poder de Dios. Bendito sea Dios y su misericordia. Con las pequeñas cosas que vamos viviendo y que vamos aprendiendo en nuestro diario vivir, ¿verdad? En la búsqueda diaria, en la lectura, en la oración, en el congregarnos, es que poco a poco comenzamos a ejercitar nuestra fe. Es que poco a poco vamos creciendo en la fe y nos vamos afirmando en la fe. Poco a poco, mis amados hermanos. Y poco a poco vamos dejando atrás la duda que nos separa del conocimiento de Dios. Conforme más comunión tenga usted con Dios, conforme más comunicación tenga con Dios, conforme más fuerte se vaya haciendo su relación con Dios, su comunión, poco a poco se va desapareciendo aquella duda que teníamos de que si Dios existe o no existe. Entonces, en este momento, ¿cómo está nuestro nivel de fe, mis amados? En este momento, ¿cómo está su nivel de fe? ¿Cómo está mi nivel de fe? ¿Cómo nos hemos sentido últimamente? ¿Estamos motivados? ¿Estamos animados para seguir perseverando? ¿Es que llegamos al templo arrastrándonos espiritualmente? Seamos sinceros. Si una cosa yo he aprendido de manera personal, es que Dios obra en nuestra vida, depende de nuestra sinceridad con Él. Depende que tanto nosotros le abramos nuestro corazón y depende
qué tanto nos abramos para que Él pueda entrar, qué tan sincera puedo ser yo con Dios. Porque si me siento mal, si me siento oprimida, si me siento deprimida, si me siento triste, yo no lo puedo ocultar, yo no lo tengo que ocultar. Si quiero que Dios obre en mi vida, yo tengo que decirle a Él, Señor, me siento mal. Yo no le estoy diciendo que vaya y se lo cuente a su pastor si usted no quiere. Yo no estoy diciéndole que vaya y se lo cuente a su líder si usted no quiere. Habemos personas que somos muy reservadas, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa fuerte conexión con Dios. Si no nos atrevemos y abrirnos a contarle nuestra necesidad a otras personas, ahí está el Señor. El Señor que es el que nos va a dar la respuesta. Entonces, ¿cómo está su nivel de fe en este momento? Sincerémonos con Dios. ¿Cómo está mi nivel de fe en este momento, gloria al Señor? ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿O es que estamos dudando que Él puede obrar en nuestra vida? Conocemos todos el tamaño, ¿verdad?, de una semillita de mostaza. Es muy chiquita. La semillita de mostaza es muy pequeña. Pues en Mateo 17, en el versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Cuánta fe nos está pidiendo el Señor? Bendito sea Dios. ¿Cuánta fe nos está pidiendo el Señor? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es muy pequeño, es muy chiquito. Y aún nos dice, si tuvieras fe de ese tamaño del grano de la mostaza, tú le pudieras decir a este monte, pásate de aquí a allá, y el monte se pasará. ¿Cuánta fe nos está pidiendo el Señor? Del tamaño de un grano de mostaza. Jesús, en otra parte de la Biblia, ¿verdad? Jesús acababa de reprender a un demonio, el cual salió de un muchacho. Y es aquí donde menciona lo de la mostaza. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Bendito sea el Señor. En otra ocasión vino una tempestad a la barca donde estaban Jesús y sus discípulos. Estos son pasajes de la Biblia muy conocidos, mis amados hermanos. Viene una tempestad a la barca donde estaban Jesús y sus discípulos. Y dice que Jesús dormía, Jesús estaba descansando. Y vinieron entonces sus discípulos a despertarlo. Y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dice a sus mismos discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Bendito sea el Señor. Vemos aquí lo importante que es tener fe, mis amados. Cuántas cosas, cuántos milagros recibieron los hombres mediante la fe, por creerle a Dios, por tener fe en Dios, por creer en aquello que aún sus ojos naturales no alcanzaban a ver, pero obraron en fe. Mire, Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió en obediencia y salió por fe, creyéndole al Señor. Hebreos 11:27 dice, por fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible, viendo al que no podía ver con sus ojos. Hebreos 11:29 nos dice, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bendito sea el Señor. Usted con más tiempo, mi amado hermano, puede leer Hebreos capítulo 11. Nos habla de muchas cosas que vivieron los siervos de Dios a través de la fe. Ahorita no se los voy a mencionar todos, solo mencioné unos cuantos, pero está lleno de ejemplos, mis amados, de muchas cosas maravillosas y ante el ojo humano increíble.
de todo aquello que vivieron aquellos hombres de Dios a través de la fe. Si tuvieres fe y no dudareis, le dijo Jesús a sus discípulos, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bendito sea el Señor. Muchos ejemplos quedaron plasmados en las Escrituras, mis amados, para que hoy la iglesia del Señor recobre ánimo a través de las Escrituras. No están ahí plasmados nada más porque sí. No están ahí plasmados para que leamos la Biblia como si leyéramos cualquier otro libro, mis amados. Todos los ejemplos, los hechos, todo lo que quedó descrito de las maravillas que los profetas y los apóstoles vivieron, está ahí para que ahora sea edificación para nosotros y para que la iglesia del Señor recobre ánimo, mis amados. Estamos viviendo tiempos difíciles y cada vez van a ser peor, mis amados, porque la venida del Señor se acerca. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero cada vez va a ser peor, mis amados. Pero nosotros tenemos dónde refugiarnos. Refugiémonos en la palabra de Dios y encontraremos consolación para nuestra alma. Encontraremos la respuesta a cualquier pregunta. Encontraremos el consuelo para nuestras necesidades. Gloria sea al Señor. ¿Cómo es que los profetas vencieron las dificultades en aquel tiempo? Porque también fueron perseguidos, también fueron acosados, también fueron señalados. ¿Cómo hicieron ellos? ¿De qué manera? ¿Cómo es que vencieron las dificultades en aquel tiempo? ¿Y cómo es que ellos podían recibir milagros? Milagros que ahora ya poco vemos. ¿Cómo es que ellos pudieron ver tantos milagros? ¿Cómo es que sus oraciones fueron escuchadas? ¿Cómo hicieron ellos? En Primera de Reyes, el capítulo 18, de los versículos 41 al 46, nos dice ahí la palabra que Elías ora por lluvia, sin haber ni siquiera señales de lluvia en el cielo. Vemos en acción la fe de Elías. No había señales de lluvia y él decide interceder por lluvia. Porque le dice a Acab, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Era fe o no era fe, mis amados hermanos? Estaba diciendo que se preparara, porque una lluvia grande y fuerte se oía. Y afuera, en el cielo, no había ni una señal de que fuera a llover. Pero Elías pone en acción su fe. Elías dice ahí que subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, mis amados, puso su rostro entre sus rodillas. ¿A qué subió Elías a la cumbre del Carmelo, mis amados? Elías subió a orar. Elías subió, apartó y se separó para interceder por lluvia. Apartó tiempo, se separó y subió a la cumbre para orar, para interceder. Dice que se postró y se arrodilló en tierra a clamarle a Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Nos cuesta a veces doblar las rodillas, aún todavía encima de una almohadita. Nos cuesta llegar a ese altar. Nos cuesta llegar a ese lugar que hemos destinado para la oración, dentro de nuestro hogar, con el clima ambientado, a lo mejor encima de una cobijita, con una almohadita ahí para poner sus rodillas. Ni aún así doblamos nuestras rodillas para interceder. Pero Elías subió a orar, a interceder por lluvia, se postró, se arrodilló en la tierra a clamar a Dios. Pero el criado, dice ahí la escritura, ¿verdad?, que él no veía nada. Pero Elías fue perseverante y le dijo, vuelve 7 veces más.
No le dijo que fuera a revisar una ni dos veces. Elías fue perseverante y le dijo, vuelve y revisa 7 veces más. ¿Qué vemos aquí? Que Elías no se rindió. Aunque no veía la respuesta, ¿verdad? Aunque le decía, nada, no veo nada. Lo mandó a que revisara 7 veces más. Elías insistió y siguió clamando y siguió orando hasta ver y recibir la respuesta de Dios, gloria al Señor. Y dice la Biblia que a la 7ª vez su criado le dijo, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Todavía aún ahí creo que nosotros dudaríamos. Porque él estaba diciendo que una fuerte lluvia se oía. Primero no veían nada en el cielo. Y después lo que el criado vio fue una nube del tamaño de la palma de una mano de un hombre. Era muy pequeña, pero pequeña era la nube, pero grande era la fe de Elías. En el versículo 45 de Primera de Reyes, el versículo 45 de Reyes 18, dice que los cielos entonces se oscurecieron con nubes y vientos, gloria sea el Señor. Y hubo una gran lluvia, gloria sea el Señor. Posiblemente nos esté pasando lo que al criado de Elías, que no podemos ver nada. Estamos a lo mejor clamando en base a alguna necesidad y no vemos la respuesta de Dios. Vemos que Dios está tardando. Entonces tenemos que ser perseverantes, mis amados, como lo fue Elías. Tenemos que tener fe en lo que no estamos viendo. No vemos venir la respuesta de Dios tal vez en este momento, pero Dios en esta mañana nos invita a que seamos perseverantes. Tal vez Dios no nos ha respondido a la primera. Tratemos y insistamos una y otra vez. El Señor tiene su momento para actuar, pero no desmayemos, pidamos con fe, que es lo que está diciendo Jesús aquí en Mateo 21. Si pidieres con fe, si pidieres creyendo, sin dudar, podrías hacer y recibir en oración, recibir a todo lo que pidieres en oración, creyendo lo puedes recibir. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos de los que le buscan. Entonces, si no es con fe, si estamos dudando, si no estamos creyendo que Dios puede obrar en nuestras vidas, entonces mejor no nos acerquemos. Aquí nos está diciendo claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, gloria al Señor. Como conclusión, mis amados, todos tenemos necesidad, todos tenemos aflicciones. Y déjeme decirle que Dios tiene misericordia para todos, pero para todos los que le buscan. Dios tiene misericordia para todos, pero para todos los que creen en Él, para todos los que creen que Dios puede obrar en su vida, para todos los que recurrimos a Él, para todos los que tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios tiene misericordia para todos nosotros, los que estamos creyendo, que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, que Él puede contestar nuestras peticiones. Dígame, ¿cómo Dios le va a ayudar si usted no recurre a Él? Si usted prefiere gastar su dinero consultando a hechiceros, yendo que le lean las cartas. Si usted no recurre a Dios, ¿cómo Dios va a obrar en su vida? ¿Cómo Dios le va a escuchar y le va a atender si usted no habla con Él? ¿En qué o en quién tiene puesta su fe? ¿En qué o en quién tiene puesta su mirada, mi amado? Muy difícil puede ser lo que está usted pasando.
Quizás su hogar se está destruyendo en este momento. Pues órale a Dios creyendo que Él puede salvar su matrimonio. A lo mejor está pasando por alguna enfermedad terminal. Dios puede ser su sanador, pero si usted se lo permite, Dios no le va a obligar a nada. Para que Dios haga algo en su vida, usted tiene que creer en Él y recurrir a Él. Porque así de la nada, ¿cómo Dios va a hacer algo en mi vida? Si yo no vengo ante Él y doblo mis rodillas, si yo no vengo ante Él a exponerle mis problemas. Cualquier necesidad que usted esté pasando, Dios le hace hoy esta pregunta. ¿Hay algo imposible para mí? Dios nos está preguntando hoy a todos nosotros. ¿Hay algo imposible para mí? Bendito sea el Señor. Este mensaje ha sido de consuelo y de edificación primeramente para mí. A veces quisiéramos dentro de nuestras emociones humanas, ¿verdad?, que el Señor mandara un mensajero de manera personal y que nos trajera la respuesta de tú a tú de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pidiendo. Pasa, sí pasa, bendito sea el Señor, pero no siempre es así. A veces la respuesta Dios nos la da a través de la Escritura, a través de su palabra. Queremos la respuesta de Dios, queremos que Dios nos conteste, vayamos a la palabra. No siempre va a ser a través de un profeta, no siempre va a ser a través de un mensajero, no siempre va a ser a través de una profecía. Dios nos contesta también a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un versículo. Este mensaje ha sido de consuelo y de edificación para mí. Tengo un par de peticiones personales para mí fuertes, ¿verdad?, que son solamente entre Dios y yo. Y desde hace tiempo vengo diciéndole al Señor, háblame, Señor, dime algo. Dime, hazme saber si tú me estás escuchando. Dime si hay solución a esto. No sé cuántos de nosotros estén en la misma, cuántos de ustedes estén en la misma situación que yo. Y uno ora, y para nuestra humanidad, para nuestro ojo natural es imposible. Y yo le decía al Señor, háblame y dime algo, hazme saber que tú me estás escuchando. Hazme saber que tú puedes hacer algo. Y el Señor me responde hoy con su palabra, a través de este mensaje, preguntándome lo mismo que en este momento le está preguntando usted. ¿Hay algo imposible para mí? Bendito sea el Señor. Lucas 18:27 nos tiene la respuesta y nos dice, y Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Jeremías 32:27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Contestémonos nosotros mismos, como conocedores de Dios, como conocedores del Evangelio, como conocedores de la palabra de Dios, como conocedores y testigos del poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Porque su palabra dice que no. No sé cómo está su vida, no conozco las dificultades que usted está viviendo, pero el Señor me ha dado una respuesta. No desmayemos, oremos unos por otros, creyendo que al Dios que le servimos, creyendo que al Dios que clamamos, es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que nos escucha, es nuestro sanador, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. En Él encontramos consuelo, en Él encontramos descanso. Los ejemplos que están aquí plasmados son para edificación del pueblo de Dios, para que recobremos ánimo, mis amados.
Mantengámonos unidos en oración. A lo mejor yo no puedo hacer nada por usted, usted no puede hacer nada por mí. Pero clamemos a Dios. Si algo nos une es el amor de Dios, oremos unos por otros. Cualquier necesidad que usted esté viviendo, mi amado hermano, recuerde esta pregunta. Y recuérdela todo el día, mi amado hermano. Dios nos pregunta hoy, ¿hay algo imposible para mí? Recobremos el ánimo. Sigamos firmes en la fe, creyendo a Dios y clamando. Seamos perseverantes como fue Elías. Si hasta hoy no ha contestado nuestra oración, sigamos perseverando. Continuemos de rodillas ante el altar del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar, mis amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Tú eres nuestro refugio, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta. Gracias por tu palabra, Padre, que nos da vida, Señor. Solamente tú conoces nuestras necesidades, Señor. Solamente tú conoces, Padre, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, Señor. Eres tú, Padre, quien nos conoce. Eres tú quien da consuelo a nuestras vidas, Señor. Nos has hablado esta mañana a través de tu palabra, Señor. Nos has dicho, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes dentro de tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con la fe y con la mirada en ti, Señor. Abríganos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Da consuelo a nuestra alma, Señor. Sé tú obrando en la vida de mis hermanos, cualquiera que sea su necesidad, mi Rey. Cualquiera que sea su petición, Señor. Obra en su vida, Señor, que tu Espíritu Santo les consuele. Que encontremos consuelo y vida, Señor, a través de tu palabra. Dispón nuestro corazón, Señor, para atesorar tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, y porque tú contestas a nuestras oraciones. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Sé tú obrando en la vida de mis hermanos. Que sea tu Espíritu Santo el centro de cada uno de sus hogares. Que este mensaje, Señor, sea de edificación para todos ellos como lo ha sido para mí, Señor. Gracias por mostrarnos tu misericordia y por mostrarnos a través de tu palabra, Señor, que tú atiendes nuestras necesidades. Gracias, Padre bueno. Bendito eres, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Pues bien, mis amados hermanos, yo me he gozado en esta mañana siendo la portadora de la palabra. Para mí es un placer y una responsabilidad grande exponer la palabra del Señor, aunque sea una media hora, y lo hago con mucho respeto y reverencia, ¿verdad? Con mucho temor y temblor. Espero que sea de bendición para su vida, mi amado hermano. Deseo que tenga un día bendecido. No sé si por la tarde el hermano Ángeles va a predicar, pero si el Señor lo permite y es su voluntad, nos vemos mañana. Voy a dar un saludito aquí a hermana Isabel. Dios me la bendiga, mi hermana. Hermana Carla Calles, Dios le bendiga. Sierva Monique, Dios le bendiga. A hermana Ada Rodríguez, gracias por acompañarnos. Esmeralda Rodríguez, Dios me le bendiga. Hermana Silvia, hermana Carla, hermana Olivia, Dios le bendiga, sierva, adelante. Mi esposo Eduardo Suchite, Dios te bendiga. Mi hermano Mario Efraín, saludos hasta Zacatecas, México. Hermana Wendy, Dios me la bendiga. Hermano Pastor, bendiciones, siervo, gloria al Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, gocémonos siempre en la palabra de Dios, que nada arrebate de sus labios la alabanza que es para el Señor. Dios le bendiga, mi amado hermano, que tenga un día bendecido, buen provecho para los que apenas van a desayunar.